tal? Muy buena tarde, los saludos a su amigo el licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros el maestro Óscar Juárez Cárdenas. Es rector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Organización Mundial de Abogados, fundador y vicepresidente del Foro Nacional de Oradores, José Luis Muñoz Cota, y expresidente del Consejo Directivo de la CONCAM, Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa. ¿Qué tal, estimado licenciado René Castelán? Muchas gracias por la invitación a tu importante programa y revista. No, gracias a ti, Óscar, te agradezco muchísimo que hayas tomado esta conferencia para ti. Mira, el tema es la argumentación jurídica en juicios orales. Empecemos, maestro. ¿Cuál es la importancia de la argumentación jurídica? ¿O nos vas a dar un resumen? Sí, mira, es hablar de la importancia que en estos tiempos tiene el tema de la argumentación jurídica y que no es menor. Pudiéramos decir que lo que los tratadistas han venido señalando como que el derecho, entre ellos Manuel Atienza habla sobre el tema, el gran jurista español que habla sobre la argumentación y ha escrito mucho y ha influenciado parte del pensamiento jurídico en México, se habla de un giro argumentativo del derecho, que equivale a decir que derecho es igual a argumentar. El ser jurista necesariamente pasa por aprender y saber argumentar, estimado licenciado René Castelán. Si nosotros recordamos, en las facultades de Derecho no se impartía en nuestros tiempos la cátedra de argumentación jurídica, y lo último que te enseñaban en la facultad de Derecho era cómo argumentar. Te enseñaban las leyes, los códigos, las teorías, pero no se enseñaba a argumentar. Y fundamentalmente era porque, si recordamos, los juicios orales en México son de reciente data. Fundamentalmente el juicio oral penal que se dio con la reforma del 2008. Entonces, el comentarte que a partir de la aprobación de esa reforma en el 2008, se dio un giro totalmente hacia la oralidad en materia penal, y por una especie de contagio las otras materias como la familiar, la civil, la mercantil y recientemente también la laboral con la reforma, asumen dentro de sus procedimientos la oralidad como una premisa fundamental. ¿A qué se le apuesta con la oralidad? Pues a tener procedimientos más vivos, directamente cara a cara entre juzgador, entre las partes y el juzgador, a que el juez pueda sensibilizarse de una manera directa para que no sea a través de papeles y expedientes como juzgue. En ese sentido, en un juicio oral, la argumentación jurídica tiene, por supuesto, una importancia superlativa. En nuestro sistema jurídico de tradición latina, una tradición formalista, positivista, pues evidentemente que la oralidad poco cabía, aunque había posibilidad de hacer alegatos orales, pues evidentemente que durante todo el siglo XX, prácticamente desde 1922 al 2008, los juicios fueron en materia penal de corte inquisitivo y escrito. Entonces la oralidad vino a traer esa posibilidad de refresco, esa posibilidad de que se intervenga directamente en las audiencias, y repito, esto ha influido para que también materias familiar, civil, sean directamente las partes escuchadas
y también los litigantes argumentan. Ahora diría, un buen litigante, un buen abogado dentro de audiencias de juicio oral, ¿qué es lo que necesita saber? Y diría yo, requiere saber fundamentalmente tres cosas. La primera de ellas es la actividad interpretativa del derecho. Sabemos que siempre que hay un asunto, que hay un caso que se somete a consideración del abogado y hace un estudio del caso para saber si es un caso fácil, si es un caso difícil, si lo conoce, cómo va a plantearlo y a partir de ello hacer una interpretación jurídica. Y la interpretación jurídica ya desde ese momento es parte fundamental de la labor argumentativa. Fíjense ustedes que Ricardo Guazzini le llama a esta actividad interpretativa y al producto de esta actividad que una vez que contrastamos los hechos del caso concreto, las pretensiones con la ley aplicable, el producto de esa actividad intelectual va a ser lo que Ricardo Guazzini le llama enunciados interpretativos. Entonces, primero tenemos la interpretación. En segundo lugar, tenemos propiamente la argumentación. Cómo un abogado va a estructurar a través de sus pretensiones, a través de lo que pretende, su argumentación. Y bueno, aquí hay una gran gama de posibilidades. La argumentación es un tema que ha tenido una relevancia fundamental después de los años 60, 70 del siglo pasado. En la materia han abundado autores fundamentales como Robert Alexis, Ricasén Siches también escribió sobre la argumentación aquí en México, pero de todos ellos a mí me ha interesado mucho las teorías de Perelman en la nueva retórica. Porque Perelman es un tratado de la nueva retórica, un tratado grueso, es un libro muy importante, pero Perelman le da, aparte de hacer un estudio profundo sobre la retórica y su vigencia, porque hay que recordar que la retórica clásica, la retórica antigua de la que nos habla Aristóteles, Cicerón, y que después, durante la Edad Media, San Agustín y Santo Tomás adaptaron a las tesis cristianas, y que esa retórica se convirtió en la retórica cristiana, y que precisamente por el predominio de la Iglesia, los juicios de la Inquisición eran sujetos a través de la retórica utilizada por los frailes dominicos, y fue ese tipo de retórica la que dominó por mucho tiempo y después cayó con el Renacimiento, con la Revolución Francesa y en muchos países en desuso, en cuestionamiento por el racionalismo, y es a partir de este libro tan importante de Perelman, La nueva retórica, que hace un replanteamiento de la importancia que se tiene para dar a luz la verdad dentro del derecho. Entonces, le da a este pensador un enfoque tal que habla de los auditorios universales y los auditorios particulares. Siempre que alguien está argumentando, debe de estar pensando que está hablando ante un auditorio. Y argumentar quiere decir que nos presentamos ante un juez o un juzgado colegiado en su momento, de carácter colegiado, y en ese juzgado nosotros acudimos
a dar razones. No vamos a contar historias, no vamos a decir invenciones, sino vamos a dar razones de tal forma que argumentar significa dar razones de nuestra pretensión. La argumentación, entonces, va a tener como base el que tengamos efectivamente un catálogo muy claro, muy específico de argumentos. La teoría ha establecido ya innumerables especies de argumentos, tipos de argumentos, y es importante que el jurista sepa qué tipo de argumento está utilizando, si es un argumento analógico, si es un argumento histórico, si es un argumento formal, es un argumento racional, de qué tipo de argumento estamos hablando. Un argumento de autoridad, podría poner yo como ejemplo, cuando estamos buscando una tesis de jurisprudencia, estamos invocando, aparte de que es un criterio jurisprudencial que es aplicable y legalmente, estamos haciéndole saber al juez inferior que ya el alto tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto un caso similar con las mismas características de tal sentido, de tal forma que estamos utilizando un tipo de argumento. Por otra parte, es importante que el abogado sepa las incorrecciones en el lenguaje, a lo que también la teoría le ha llamado falacias en la argumentación. Y las falacias son argumentos que aparentemente son verdaderos, pero que en el fondo son argumentos falsos. Y uno de los más comunes, hay 30, 40 tipos de argumentos, pero para poner el ejemplo, la falacia ad populum, que quiere decir cuando se apela a la mayoría o al pueblo. Hemos visto que en el país o en algunos lugares persiguen a las personas y aunque no hacen una votación, pues deciden hacerse justicia por sí mismos. Entonces alguien en su defensa no puede decir, es que toda la gente decidió que lo golpeáramos o que lo matáramos, porque sería un argumento falaz. Y en tercer término, en esta cadena importante de la argumentación, vamos a tener la oratoria jurídica, que es la posibilidad del que está hablando de poder hablar con corrección, con claridad, con buena dicción, con buena expresión. Obviamente que en la oratoria jurídica, en primer término, van a aplicar toda la técnica que aplica para la oratoria general, que quiere decir que la persona sepa pararse en un escenario, que sepa razonar primeramente, que tenga memoria, razonamiento ordenado, lógico, que tenga conocimiento cultural, jurídico y de cultura general, porque el derecho, si tiene algo importante y apasionante, es que abraza todas las materias. En un caso, de repente se nos presenta un asunto que tiene que ver con animales. Después un asunto que tiene que ver con cuestiones médicas, civil, penal, mercantil. Es vasto el conocimiento y por lo tanto el conocimiento cultural que aplica al orador en general, aplica para el orador jurídico en juicio. En segundo lugar, decía yo, la memoria. El abogado debe de recordar el asunto. No se vale que se la pase leyendo dentro de un tribunal, sino que tenga el contenido, el conocimiento de tal forma que en una mecánica muy natural vaya exponiendo sus argumentos y que solamente por excepción y por recuerdo y para apoyarse, pues vaya a los documentos para no equivocar datos, cifras muy precisas.
Pero eso es esencial. Si no se tiene la memoria de lo fundamental, si no se tiene la cultura para argumentar, pues la calidad del juicio, la calidad de la argumentación seguramente será deficiente. Y ahí el segundo elemento que es muy importante en oratoria jurídica para los abogados es todas las habilidades comunicativas que tienen que ver con la expresión facial, el dominio del pánico escénico, la posibilidad de poder hacer algún ademán, alguna gesticulación, todo lo que encierra el dominio de las habilidades discursivas desde el ámbito del material, del cuerpo, la rotación de cuerpo, la mirada. Como decimos en el orador, todo habla. Habla el cuerpo, habla la voz, habla la presencia. Y en tercer término, que es no por eso menos importante, son las habilidades espirituales que debe de tener el abogado orador. Y que eso implica el mundo de valores, los valores con los que se está comprometiendo en su palabra el abogado y que son los postulados grandes, tradicionales, que los abogados defendemos desde toda la historia, que es con apego a la ética, a la verdad. En todo juicio se está buscando entre los contendientes probablemente que alguien está pretendiendo algo incorrecto o ha hecho algo incorrecto, que alguien está diciendo la verdad o alguien está diciendo la mentira, o parte de verdad y parte de mentiras. Entonces, en el momento de la exposición y de la aportación de las pruebas, lo dice Calamandrei en el elogio de los jueces escrito por un abogado, el juez de vez en cuando debe de confiar en lo que las partes y los abogados le están exponiendo. Entonces, en esa medida, entre que la interpretación del abogado, sus argumentos escogidos y claros, y finalmente de una manera oral convincente, ordenada, clara, que se escuche, que lo escuche el juez, pues va a tener el objetivo que logramos en todo juicio, que es persuadir y convencer al juez de que tenemos la razón, de que nos asiste la razón y de lo que le estamos planteando es claro, es congruente y nos asiste la razón. Sería esa primera parte, estimado amigo. Maestro, ¿existe algún modelo de argumentación jurídica? Sí, mira, lo que tú me preguntas tiene que ver con los diversos estilos ya en el ejercicio de la propia argumentación jurídica. Y bueno, hay modelos que nos sugieren que hay que escoger entre casos fáciles y casos difíciles. Y que los casos fáciles, en primer lugar, no requieren interpretación o mucha interpretación. Hay quien sostiene de plano que no requieren interpretación. Mi punto de vista es que todo asunto requiere la mínima, pero necesaria interpretación jurídica. Y una vez que escoges sobre caso fácil y caso difícil, lo segundo es que en el caso difícil hagas un recorrido, que vayas tú desmembrando las partes de ese caso difícil y a través del análisis de eso, de ese caso difícil, puedas tú acometer la argumentación. Este esquema lo plantea Neil McCormick, de casos fáciles y casos difíciles. Y nos dice que a veces hay el problema
caso difícil, porque estamos buscando qué norma vamos a aplicar. Entonces, la complicación es porque estamos escogiendo qué norma vamos a aplicar nosotros. O el problema de relevancia. ¿Existe o no una norma aplicable para el caso concreto? O un problema de calificación, porque hay acuerdos sobre los hechos, pero no se sabe si los hechos cubren el supuesto de hecho que la ley señala. Entonces, ante cada uno de estos asuntos, el abogado va a tener una respuesta. Y ya, por otra parte, en la práctica, para que los que nos escuchen nos entiendan muy claramente, que vamos a dar 3 pasos, que es la interpretación, la argumentación basada en normas generales, en principios constitucionales, y la expresión a través de la oratoria jurídica. ¿Sí? Rector, nos conocemos, eres un gran amigo mío, sé que ganaste un premio de oratoria, que eres muy bueno para la oratoria. Me quiero enfocar más a la práctica, rector. Vámonos a la práctica, para los abogados que nos están viendo. Llegamos a nuestra sala, vamos a argumentar. ¿Cómo podemos iniciar? Sabemos, tú claramente lo acabas de comentar, ¿no? El razonamiento, lógica. Antes de llegar a nuestra audiencia, pues vamos a estudiarlo, ¿verdad? Pero una cosa es estudiarlo y una cosa es comentarlo ya en la sala de audiencias. ¿Cómo podemos hacer, rector? Llegamos como con la mente fresca, ¿no? Tú, en base a tu experiencia, a todos los abogados que nos están viendo, ¿qué sugieres? Mira, yo tengo una serie de recomendaciones que siempre debemos de tomar en cuenta antes de llegar a hacer uso de la palabra en un tribunal. Primero, es importante que tengamos bien claro, pero muy claro, cuál es nuestro papel en el juicio, de acuerdo a la materia. Si somos defensores, si somos asesores de la víctima, ¿verdad? Hay que tener bien claro cuál es nuestro papel en el juicio. Segundo, ¿qué tipo de juicio es en el que nosotros estamos participando? Obviamente pasa por el conocimiento procesal. El tipo de tribunal, ¿verdad? También, porque hay tribunales federales, tribunal local, hay que ver, incluso de estado a estado, quiero decirte que hay variantes entre la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, el tribunal por materia, por estado. Y lo que comentas, el contenido de la litis. Porque si llegas sin prepararte, recuerdo que antes en los juicios escritos decían, me adhiero a la petición hecha por el Ministerio Público. Entonces, el saber el contenido de la litis también es importante. También el Estado de Derecho, la legislación aplicable al caso, ¿verdad? Y más allá de ello, también tenemos que ver qué clima está en torno al asunto que nosotros estamos llevando, si es relevante en el sentido público, ¿sí? Cómo está entre las partes la temperatura, como decimos. Todo ello porque hay veces que se puede llegar a un acuerdo. Idiosincrasia del propio juez, conocer al juez hasta donde más se pueda, sus precedentes, cómo ha resuelto uno u otro caso, si es hombre, si es mujer, todo ello tiene también su preparación, su forma de decidir en otros asuntos y también conocer a los colegas o adversarios. Fíjate todo lo que te he dicho, que son un buen de recomendaciones para los abogados. Y una vez que tenemos claro todo esto, el contexto, el tribunal, los adversarios, el juez, sabemos
¿Cómo vamos a argumentar? ¿Cómo nos vamos a presentar? Obviamente, conocemos al cliente, lo interrogamos, le preguntamos, le repreguntamos, porque a veces decimos los abogados que el peor enemigo del abogado es el propio cliente, o porque te miente, te esconde algunas cosas. Entonces, también hay una técnica muy importante de diálogo previo al juicio con el cliente. Hay que platicar, ahondar en sus motivos, razones, para tener muy claro qué es lo que tiene. Y a partir de ello, con todos estos antecedentes, podemos iniciar nuestras intervenciones en la audiencia. ¿Sí? Claro, mira, te platico esto porque, mira, hay muchas personas, abogados, compañeros, amigos. El conocimiento está, rector, pero ¿cómo voy a comunicarlo? Las palabras, inclusive hasta las mismas palabras, ¿cómo van a salir, no? ¿Cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a llegar al convencimiento, como bien tú lo comentas? Esa es la pregunta que te hago, la técnica. Ya analizamos todo, ya lo sé, pero quiero comunicarme, pero no puedo, o no sé cómo hacerlo. Mira, esto es importante y yo creo que a mucha gente, no solamente en el ámbito jurídico, claro, sino en la vida cotidiana, de repente quiere decir una idea y aunque sepa mucho, ya cuando va a hablar se le estrofea el conocimiento y no puede hablar. Eso tiene que ver con práctica, con la práctica, dice que la práctica hace al maestro y tiene que ver con el dominio de los nervios. Todavía hay abogados que llegan a un tribunal y si el juez o la secretaria o alguien les dice algún tema se ponen nerviosos. Y los nervios pueden venir porque no conoces el caso, porque no conoces el asunto o porque no estás habituado en el procedimiento. Si eres penalista, si eres civilista, si eres laboralista, entonces puede ser también ello. Pero yo doy un consejo muy sencillo siempre en una intervención, que es, y porque tú me comentas y me pides, es que siempre hay que tener en presente 3 pasos para toda intervención, 3 pasos fundamentales cuando nos toque nosotros intervenir. Es cómo iniciar. Iniciamos siempre saludando, muy buenos días, soy el abogado tal, estoy aquí presente, voy a intervenir. Damos nuestra introducción. 2, el contenido de lo que vamos a decir y nuestra conclusión o salida, que en materia jurídica muchas veces es una petición. Por eso solicito, por eso pido que se desestime, porque que se tenga por agregado, o sea, la conclusión, muy sencillo, 3 pasos para los abogados. 1, ¿cómo iniciamos? Inicio de nuestra intervención. Tomo o hago uso de la palabra en este momento para esta situación. 2, el contenido de lo que estamos argumentando. Y 3, nuestra conclusión. 3 pasos, diría yo, muy sencillos. Y sobre esos 3 pasos, siempre abordar nuestras intervenciones. Te voy a hacer, voy a empezar con, nunca, no es frecuente que lo haga, pero lo voy a hacer. Pilar Galvez te pregunta, dentro de la argumentación jurídica, ¿es posible hacer distinción entre racionalismo y razonamiento que posee el hombre? Sí, mira, hay escrito mucho sobre el tema. Lo que nosotros conocemos como lógica formal, producto de lo que imperó entre nosotros como el positivismo, el viejo positivismo que aprendimos en los libros de introducción al estudio del derecho de García Maínez, la lógica formal, el silogismo lógico, ese derivado de las premisas y toda esa lógica que todavía es aplicable en parte, no podemos decir que no se siga aplicando, pero recordemos que los jueces eran
hay todavía jueces de ese corte muy rigurosos en solo ver e interpretar. Aquí lo dice la ley. Entonces, en una aplicación lógica, con las pretensiones del positivismo, hay que recordar que García Máinez se influenció del pensamiento kelseniano alemán, Kelsen, la teoría pura del derecho. Toda la teoría pura del derecho pretendía aplicar exactamente el derecho como ciencia, como matemáticas, como una ciencia pura, como la química. Y bueno, nos encontramos con resoluciones que son legales, pero no son justas. O sea, tú ves el cumplimiento y todavía hemos tenido resoluciones. Ahí está el caso de la chica que mataron en Chihuahua y que luego asesinaron a su mamá, Rubí. Una resolución donde el culpable casi acepta al final cuando le dan la palabra haber cometido el delito, pero sin embargo lo liberan porque el fiscal había armado mal la carpeta de investigación, algún asunto de ese tipo. Y bueno, tienes resoluciones lógicamente y positivamente apegadas a la ley, pero que son injustas. Entonces, aquí yo te comentaría que hay pensadores que hablan más allá de una lógica formal y son latinoamericanos, entre ellos Vaz Ferreira, un pensador uruguayo, que habla sobre la necesidad de ir más a fondo de lo que dice la ley e ir a la profundidad de las personas a través del lenguaje, de lo que hablan, de lo que expresan. Incluso él es uno de los precursores de la teoría de las argumentaciones falsas en las personas, que la falsedad se da más de lo que pensamos en gente que habla, en gente que argumenta. Y por otra parte, Ricacén Siches habla en materia de argumentación sobre lo que es la lógica de lo razonable. Una lógica que no es la lógica formal, sino una lógica que está enfocado a lo que razonablemente puede suceder o acontecer en la vida de los seres humanos. Y ese es un nuevo derrotero en el pensamiento jurídico, con varias escuelas que han tomado ello, que no hay que ir solamente a la interpretación literal de la ley. El neoconstitucionalismo apunta ya las nuevas constituciones, todos los principios de interpretación conforme que se interprete a lo que más favorezca al individuo, a una ley nacional, una ley internacional. Toda esta nueva ola del derecho, la ola moderna del derecho, la proporcionalidad, la ponderación de principios dentro de también la interpretación, y que da la posibilidad de que los jueces no se queden solamente en un código, sino que tengan toda una gama en la legislación, al igual los abogados la tenemos, para interpretar los principios, para interpretar las leyes, más apegado a una realidad social o humana. ¿Sí? Sí, claro. Mira, me llegó un comentario de Jorge Cel, te lo voy a leer para que vayamos. Creo firmemente que la práctica hace al maestro. Ya cayó Petronio, nos dice que jóvenes quieren impresionar al tribuno con 2 o 3 libros. Va dependiendo de la práctica. Algunas materias como civil, el antiguo sistema penal era arrogado, muy escueto, a diferencia de la materia laboral en la que es de años predominantemente oral. Yo me formé como laborista. Cuando inició el sistema oral acusatorio, me llamó la atención y decidí incursionar. Se me facilitó la materia penal. Por experiencia conocí muchos excelentes penalistas que se les complicaba exponer sus argumentos. Yo podía exponer sin problema alguno la teoría del caso. Creo y sostengo que la práctica influye mucho. Sí, yo estoy convencido que sí la práctica, pero mira, la argumentación, Héctor, la utilizamos en todos lados, hasta en la casa.
Pero vamos a dar el ejemplo de un artista que sale hasta la calle y la gente le creyó. Por ejemplo, el malo, ¿no? El malo, la misma gente lo quiere linchar. Ahí estamos hablando que es una telenovela, que es mentira, ¿Sí? ¿no? Yo sigo insistiendo más. Vámonos más a la práctica. Le llaman muchas veces, Fly, los científicos hablan de la plasticidad cerebral y todo ese rollo, ¿no? Pero cómo podemos tener esa plasticidad? ¿Cómo podemos abrir la mente? Hay gente que se le hace muy fácil, como lo que habla aquí el compañero Jorge Sel, pues que no se le hizo complicado, pero a mucha, y yo te puedo asegurar que a mucha gente sí, rector. Y mira, yo te diría que ha cambiado bastante la forma de aprender el derecho. Entonces tú hablabas que tú te formaste dentro del ámbito laboral y efectivamente el juicio laboral tenía una parte oral, o sea, antes del 2008 existían los juicios laborales orales, pero había una parte en donde se empantanaban y lo escrito pues absorbía lo oral. Igual los juicios agrarios. Entonces no había necesidad, de acuerdo a las leyes procesales, de que el abogado tuviera que aprender a hablar. Pero ya hoy en día varias universidades, facultades de derecho, tienen integrada en sus programas de estudio la materia de oratoria forense, oratoria jurídica, técnicas de litigación oral. Como tú comentas, ¿cómo vamos a tener maestros en los tribunales? La práctica hace al maestro, pero hay que empezar, número uno, desde las escuelas de derecho, que les enseñen oratoria jurídica, que les enseñen argumentación jurídica, interpretación. Y hay escuelas que incluso ya tienen sus salas de juicios orales. Hay veces que les ponen a recitar y recitar y recitar códigos. ¿Para qué diablos te sirve el tener que recitar de memoria códigos? Es imposible que una mente de un abogado se aprenda siquiera las leyes aprobadas en un estado de la República. Imagínate, tenemos 33 estados, más los tratados internacionales. La esencia de un abogado no está en aprenderse las leyes. La esencia de un abogado está en saber interpretarlas y dos, argumentarlas una vez que las usa. Entonces, ¿cómo vamos a ser maestros? Sí, practicando, sí, ensayando. Los colegios de abogados deberíamos de tener permanentemente cursos, encuentros, simulacros de argumentación, sobre todo en materias donde no se domina. Yo recuerdo que en el 2008 todos empezamos a aprender, todos. No había alguien en México que solamente algunos colegas que litigaban del lado americano, que viven en la frontera, Ciudad Juárez, en Tijuana, y que tenían posibilidad del aprendizaje del inglés, pero en 2008 todos empezamos no sabiendo las técnicas de litigación, porque fue un procedimiento. Pero hoy en día los abogados que dominan mucho más, por decir, el ámbito penal, pues son abogados jóvenes que se empezaron a capacitar ante la resistencia de muchos abogados que ya no quisieron, sobre todo los abogados ya mayores, que ya no quisieron iniciar una nueva forma de ejercicio del derecho procesal penal. Sí, a mí me queda claro que desde la reforma del 2008 para adelante, muchos compañeros abogados se retiraron. Se retiraron. Sí, se retiraron. Sí, sí, se retiraron. Y precisamente por esta razón, rector, la razón de la argumentación, inclusive hasta del pánico escénico, o de tener al juez de frente, ¿no? A uno les da todavía miedo. Sí, la inmediación es muy diferente. Hay abogados que por escrito hacen hermosos argumentos, hermosos, porque tú un argumento escrito tienes la posibilidad de rayarlo, tachonearlo, copiarlo, reflexionarlo muchas veces.
¿Cuál es el problema del argumento oral? Que lo tienes que formular en ese momento. Y hay muchas intervenciones en materia procesal, en las diversas materias, donde no te va a decir el juez, a ver, espérese, déjeme estudiarlo, juez, o déjeme irlo a revisar, o déjeme preguntarlo, sino tienes que intervenir e improvisar cuando te están dando el uso de la palabra. Improvisar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? En algunas intervenciones. Por decir, cuando tienes que interponer algún recurso en el acto, en ese momento, porque te están desechando algo, pues necesariamente esta cuestión de la posibilidad de interpretación. Repito, ¿por qué se da? ¿Por qué ya los señores abogados grandes primero se opusieron? Fueron los que se opusieron a que no se oponían mucho, que en defensa de nuestra tradición jurídica germano-romano-canónica, decían ellos. La verdad, yo estuve a favor de la práctica del juicio oral, porque desde que se canceló fue por motivos absurdos, fue por orden presidencial prácticamente, pero en el siglo XIX hubo juicios orales en México y se retiraron del código los juicios orales por capricho presidencial, porque un juez condenó a un general del ejército. Ese fue el motivo. Bueno, el regreso le da vida al derecho. Pero yo te digo que cuando un abogado aprende el caso, aprende a argumentar, cuando tiene práctica y cuando va habitualmente al tribunal, se va a sentir cómodo y mejor que con el sistema anterior, porque la oralidad trae aparejados dos principios muy importantes, que es la inmediación que nos permite que estemos cara a cara con el juez, que esté presidiendo las audiencias, que lo estemos viendo, cosa que no se daba en los otros asuntos. Y el otro principio que nos beneficia mucho también como litigantes a las partes y en general a la administración de justicia es el principio de publicidad, porque esto transparenta los juicios. Y vean que en esto fue muy adelantado Perelman cuando escribía en su obra la nueva retórica, donde a la retórica él le da un enfoque hacia el auditorio. Entonces, si nos damos cuenta, en un juicio, aparentemente el auditorio solo es el juez, pero no, como se videograba cada una de las audiencias, vemos que esa videograbación al rato va a estar en una apelación probablemente, y luego la vamos a encontrar en internet, y hay público presente porque permiten en la mayoría de veces, solo en casos muy especiales, en materia penal, familiar, por decir, cuando se tratan de menores, que las audiencias sean privadas, pero el hecho de que sean públicas le da una dimensión a que si tú cometes un error, pues eres la burla en el internet o incluso en la misma sala, ¿verdad? Como abogado, o si dices una mentira, todo queda grabado y hay publicidad, hay constancia grabada de lo que se dice y eso es muy trascendente. A veces la videograbación, la presencia del escenario, todo ello es lo que motiva que las partes tengan cierto temor. Era un comentario de Mili Quintana. Dice, muchas veces ya lo tenemos innato y en otras la desarrollamos y no hay mejor forma que con estudio y práctica. La pregunta, yo sigo insistiendo, rector, entonces el que no nace con esa innato, como comenta la compañera, ¿ya no puedo ser abogado? Ahora bien, claro que sí. Ahora bien, no soy bueno para argumentar, pero soy buen abogado, conozco bien el derecho. Si no argumento bien, ¿eso me da pauta para perder un juicio? Eso sí. Sí. Mira, son dos preguntas que haces muy importantes, muy interesantes. Si no una persona, un estudiante no tiene las facultades de expresión,
Porque, mira, hay abogados que son muy buenos para interpretar la ley, muy buenos para hacer argumentos, pero el problema lo tienen al hablar, que les da miedo, que se confunden sus ideas. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es tomar técnicas de litigación, cursos en materia de práctica forense. Esto es en el tema de cuando no tenemos las facultades. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que prepararnos. Hay un viejo adagio que dice que el poeta nace y el orador se hace. Yo te digo que también el orador jurídico, el abogado jurídico, se puede preparar. Y hay muchos cursos, pero hay que, uno, aprender a interpretar. Dos, argumentación jurídica. Y tres, oratoria jurídica. Tres elementos esenciales para el éxito. Y tú me dices, ¿alguien que no sepa argumentar puede perder? Claro, puedes tener la razón, tu cliente puede tener la razón, puedes tener las pruebas, pero si no las sabes ordenar y no le sabes dar el valor y la colocación y no la sabes explicar, evidentemente que puedes perder. Entonces, por ello regreso a como inicié esta charla, que existe un giro argumentativo del derecho. Si tú ves las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, incluso del propio pleno de la Corte, la parte fundamental es la argumentación. Hoy en día, la práctica del derecho tiene que ver con buenos argumentos. Otro comentario, rector. Plata Maute, una reflexión, dice, ¿qué reflexión tan importante? Por escrito se hacen argumentos muy buenos. Sí. Sí. Pero como bien comentabas tú, ¿no? Pues puedes borrar. Aquí debe de ser, es una audiencia presencial. En ese momento tienes que tener la mente ágil, estar preparado. Sí, lo que pasa es que el argumento escrito lo haces dentro de la reflexión de tu despacho, con la posibilidad de consultar muchas obras, de que consultes las obras que tienes a la mano, que te metas a internet y leas todo lo que esté escrito sobre ese tema. Y el argumento oral no. El argumento oral te dicen, abogado, tiene el uso de la palabra, ¿qué tiene usted que decir? O deme su teoría del caso, ¿verdad? O su alegato de cierre en materia penal. Lo que tengas que elaborarlo tienes que hacer ahí, en los 5 minutos que te otorgan, en este momento. Entonces, esa es la dificultad que enfrenta el que se desarrolla como postulante. Claro. En ese momento, sin libros, sin asesoría, sin computadora, tiene que hacer el argumento. Es la diferencia que hay entre lo escrito y lo oral. Otro comentario, Jorge Sel dice, sin lugar a duda, no saber argumentar puede traer consecuencias. Todos podemos guisar, pero pocos tienen la sazón. Es lo que yo comentaba, rector. Sí. Ahora, es importante que la argumentación, dice, no es contar una historia. No solamente vamos a contar una historia melodramática o una historia un tanto convincente. En la práctica, yo casi cumplo 30 años como abogado. Una parte he sido servidor público, otra parte he sido litigante, como hoy en día que soy litigante practicante. Pero yo tengo una aseveración.
cuando tiene las pruebas necesarias, las pruebas exactas para el caso, ya sean documentales, porque hay que ver que de acuerdo a la naturaleza del caso, un tipo de prueba te sirve más que otra. Hay veces que la testimonial es más importante depende del asunto, pero en eso no nos metemos en este tema. Pero si tú tienes las pruebas, número uno, y dos, las sabes exponer, las sabes presentar, antes era por escrito, escribías tus argumentos, primero en tu demanda tus pretensiones, y luego el periodo de pruebas, y alegabas, hacías, señor juez, por esto le estoy pidiendo que me dé la razón. Pues es exactamente lo mismo, nada más que acá es de forma oral y tienes que exponerlo, y también en el procedimiento, una vez que concluya, que hagas tus alegaciones finales, tus alegatos en materia familiar, civil, en materia penal, el alegato de cierre. Bueno, pues es esa posibilidad de buena expresión con pruebas y argumentación lo que puede salir adelante en cualquier asunto. Mira, este comentario se me hace muy bueno, rector. Jorge Cel comenta, otro punto no es confundir entre retórica y oratoria. El primero es un discurso armónico, mientras que la oratoria es un discurso razonado. Se me hace un buen comentario del compañero licenciado Jorge Cel. ¿Qué opinas? Retórica y oratoria. No, mira, esa es una vieja discusión entre que si vale más la retórica o la oratoria. La verdad es que tenemos un malentendido. La palabra retórica cayó en desuso porque hoy decimos que un retórico es precisamente alguien que es abundante, ampuloso al hablar. Y la verdad es que en la profundidad y en el inicio, que es algo que rescata Perelman, yo le dedico a quien escribió esto, le puedo sugerir que lea el de la nueva retórica de Perelman, y no, en la profundidad la retórica es más profunda que la oratoria misma, es el árbol maravilloso en el que surge todo lo que es la expresión oral, la retórica. Por eso Perelman es un tratado brillante, y Aristóteles escribió sobre la retórica y la divide desde entonces en la retórica, en deliberativa, en judicial para los juicios y epidíctica, y que precisamente las dos primeras, la judicial y la deliberativa, que es aplicable a las cámaras, a la política, a la Cámara de Diputados, a la de senadores, al Senado, esas dos disciplinas van a tener su fundamento en la filosofía y en la dialéctica. Quiere decir que por eso la retórica tiene un fundamento o puede tener un fundamento de carácter científico, que no solamente es un aspecto de invención y de literatura, como sí lo es el género epidíctico, que tiene que ver con la exaltación de personajes, de fechas, y donde el que habla puede decir lo bello, lo maravilloso, sea cierto, sea imaginativo, pero el centro de la oratoria jurídica es que pretende tener una validez formal, o como decimos nosotros, en la búsqueda de la verdad o de la razón. Por eso decimos que los enunciados interpretativos y los argumentos los argumentos deben de basarse en razón, en razonamiento, ¿verdad? Claro. Entonces yo estoy a favor de reivindicar el valor de la retórica en la propia argumentación como algo que desde el inicio de la humanidad ha aportado mucho. Pues rector, estamos en nuestra recta final. ¿Algo que quieras comentar o sugerir a nuestros compañeros abogados, amigos que nos ven, que les quieras sugerir para tener una mejor argumentación? Bueno, pues yo les sugiero
a todos los abogados, a los jóvenes estudiantes. Lo primero y más importante para tener una buena argumentación es tener una espléndida cultura. Hay que recordar que el abogado por muchos años se distinguió por ser el caballero del conocimiento. No se diga en el siglo XIX, el siglo XX, eran enciclopédicos, hombres que sabían de economía, de filosofía, de historia, eran poetas, eran periodistas, escribían en los periódicos. Y de repente el hiperfraccionamiento del conocimiento nos llevó a irnos encerrando. También surgieron facultades de filosofía, de economía, de ciencias políticas en la propia UNAM y entonces fuimos reduciendo nuestro campo. Dejamos de estudiar filosofía, economía, historia y solo nos interesamos por el Código Penal o el Código Civil, de tal forma que se perdió la cultura de la que era poseedor el abogado en la antigüedad. Digamos que estos juicios orales nos dan esa posibilidad, porque es una necesidad para no tener temor, para poder desempeñarnos bien, ser cultos. Ser cultos, entonces, significa que tengamos que volver a estudiar muchas materias de filosofía, de historia, de astronomía, de historia universal, de geopolítica, de finanzas, de la historia patria, de todos estos elementos, y evidentemente como juristas tenemos que saber más del derecho, que sabemos que es imposible que uno posea todos los conocimientos de la ciencia jurídica y de repente decidimos especializarnos alguien en penal, en constitucional. Es bueno, pero hay que leer novelas, hay que leer la literatura, porque las obras literarias amplifican nuestra imaginación y de la misma manera pulen nuestro lenguaje, nuestras palabras, conocemos nuevas palabras. Entonces yo sueño por un México en donde los abogados sepamos defender las causas nobles, justas, que hablemos por la sociedad, que hablemos por la patria, que defendamos a nuestros clientes con conocimiento, con mucho corazón, con honorabilidad. Decía mi maestro José Muñoz Cota, nunca subas a una tribuna sin una causa justa que defender y no bajes de ella sin la certidumbre de la dignidad cumplida. Y yo le diría también a los jóvenes abogados, a los abogados de México, que no subamos nunca a un tribunal, que no acudamos a un tribunal queriendo engañar o queriendo evadir la ley. Los niveles de legalidad y de falta de cultura de legalidad se deben a que ciudadanos, autoridades y abogados siempre pretendemos burlar la ley. Entonces, seamos lo contrario, que la interpretación, la argumentación jurídica, la oratoria esté a disposición de las grandes causas que este país necesita, y obviamente pues ese es un camino. Empecemos por hablar bien, hablar cultamente, hablar ordenadamente, con pasión, con decisión, pero también con apego a la verdad y a las grandes causas de México. Pues tienes algunos saludos. Amores, dice magistral la exposición. Saludos, estimado maestro Oscar. Evi Sarza dice excelente ponencia. Saludos, apreciado amigo maestro Oscar Juárez. Grab Renny, excelente ponencia. Felicidades, maestro Oscar Juárez Cárdenas. Judic Mejía dice excelente ponencia. Gracias por los conocimientos adquiridos. Y tienes algunos saludos más de Marta Suastegui Gallardo desde Temascalapa. Elizabeth, saludos desde San Luis Potosí. Yuli Calderón, saludos cordiales. Genoveva Verónica Peralta Piña, saludos, licenciado René Castelán. Igualmente te envío un saludo, Genoveva. Juli Calderón desde Guadalajara, Jalisco. Carvajal desde Toluca. Mario Humberto desde Campeche. Luis Fernando desde Moroleón, Guanajuato. Rosa María Tijuana. Meli Quintana de Veracruz. Y Graciela Saji de
desde Oaxaca. Amigo, pues yo te quiero agradecer mucho que hayas tomado esta charla con nosotros. Yo creo que vamos a seguir en contacto constantemente porque pues tú tienes mucha experiencia y conocimientos que regalarnos a esta revista Lex Informa. Así es, amigo. Quisiera cerrar, si me permites, con un breve comentario. Adelante, adelante. Fíjate que pienso en que aparte de litigantes, de abogados litigantes, al mencionar a Eva Zarza, que es juez, recuerdo la necesidad de que en estos juicios todos los intervinientes, las partes, tienen que hablar. Habla el fiscal, habla el juez por disposición constitucional, tiene que explicar las resoluciones siempre que se trate de un juicio oral. Entonces, esto sirve, la práctica de la oratoria jurídica, para todos los intervinientes en un juicio, usando el lenguaje penal. Operadores del sistema tienen que hablar y argumentar bien. Y es una disciplina que se practica, hay muchas lecturas, hay muchos libros, muchísimos libros que hablan sobre estos temas. Y te diría que hay una hermosa frase que dijo Sócrates cuando hace su defensa ante el tribunal griego, que finalmente lo condena a beber la cicuta, pero él se defiende y dice: no vendría yo como un chamaco aquí a este tribunal con un discurso preparado, sino voy a hablar como he hablado en las calles y he enseñado a la juventud, porque en eso consiste toda la virtud, tanto del juez como del orador. Fíjate, menciona del juez y el orador, o sea, él que estaba en papel de orador, en decir la verdad. Entonces, seamos acordes a nuestro pensamiento y busquemos la verdad permanentemente. Te abrazo, amigo, muchas gracias. Igualmente, amigo, un abrazo, estamos en contacto, hasta la próxima.